Y como ya le platicábamos al inicio de este informativo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ya en lo general y en lo particular la nueva reforma laboral que modifica 5 legislaciones en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Esto fue con 1858 votos a favor, 67 en contra y 18 abstenciones. Y tras la discusión de 104 reservas que presentaron los legisladores, se modifican también las leyes federal del trabajo, orgánica del Poder Judicial de la Federación, federal de Defensoría Pública, del Infonavit y del IMSS. Ahora el dictamen será remitido a la Cámara de Senadores también para que sea avalado. En este contexto que se vive después de haberse aprobado, tanto en lo general como en lo particular, la reforma laboral, tenemos en la línea telefónica al doctor Alfonso Bouzas. Él es investigador, titular del Instituto de Investigaciones Económicas y especialista en temas laborales, a quien agradecemos nos haya tomado la llamada. Doctor, muy buenos días y gracias por regalarnos estos minutos. Doctor, pues que nos diga qué opina, cuál sería su lectura sobre la aprobación de esta reforma laboral. Bueno, mira, yo creo que es la reforma laboral más importante que se ha dado en México desde 1917. Inició con una reforma constitucional que se llevó a cabo hace un par de años y que necesitaba ser reglamentada principalmente en la Ley Federal del Trabajo. Falta mucho. Es más, esta es la primera reforma de una cadena de reformas que seguramente vamos a tener que realizar con el objeto pues de actualizar nuestra normatividad del trabajo al momento moderno. El contenido de la reforma es muy importante, vasto, significativo. El tema más importante, la democracia y la libertad sindical, creo que es fundamental, es una de las exigencias que en el TECAM se estableció a México como requisito para que opere el tratado con América del Norte y Canadá. Ajá. Y te decía, la carencia de libertad, democracia sindical y auténtica contratación colectiva es la columna vertebral de la reforma. Esto nos habla de que se acabaron los líderes sindicales que usufructúan con los derechos de los trabajadores, que durante décadas han aplastado a la clase trabajadora, le han negado sus derechos y se han convertido pues en patrimonios personales para enriquecerse firmando contratos al gusto de los empresarios. Esta reforma regresa a manos de los trabajadores la negociación colectiva y va a repercutir necesariamente también en lo económico. ¿Por qué? Bueno, pues porque los trabajadores se involucrarán en lo que hacen y esto no les gusta mucho a los empresarios, pero bueno, es una necesidad de siempre y que hoy se convierte en inaplazable. Doctor, y en las figuras también, por ejemplo, o sea, los que no son totalmente trabajadores sindicalizados, sino que algunos que están por honorarios, el famoso outsourcing, ¿qué ventajas o desventajas podría haber con esta legislación? Mira, el tema de la tercerización, vamos a hablar en español, porque ese concepto, ese anglicismo, no pertenece a nuestra lengua. Son tercerizaciones de la relación laboral. No se trató en la reforma, pero no se trató porque no era tema de la reforma. Ciertamente es necesario regular la tercerización. No es posible pensar en desaparecerla. ¿Por qué? Porque es una realidad del mundo hoy. Es muy fácil decir, vamos a establecer normas que prohíban la tercerización. Bueno, pues vamos a establecer normas
que nos modifiquen la realidad, ¿no? Sí se necesita reglamentar. Incluso en el caso de México se realiza una tercerización perversa. Todas las empresas, no solo las que llegaron en el contexto del tratado de TLC, ahora Temec, sino todas ya no tienen trabajadores. ¿Por qué? Bueno, porque es una tercerizadora la que contrata, según esto, y responde por las obligaciones a favor de los trabajadores. Esto es una tercerización perversa. Yo creo que la tercerización puede ser un esquema de modernización, especialización del trabajo, y la tenemos que regularizar, la tenemos que regular de manera tal que se lleve a efecto para bien y sin perjuicio de los derechos de los trabajadores. Pero insisto, este y otros temas, como por ejemplo el trabajo del sector público, pues son temas que quedaron en el tintero. No era posible reformar todo a la vez. Se dio el paso más importante. Se terminó con las juntas de conciliación, que eran espacios de corrupción. Se judicializó la impartición de justicia laboral, que era también necesario en un país con división de poderes. Se crean los centros de conciliación, que pueden ser instancias muy importantes en la medida que haya al frente gentes honorables. Se establece la oralidad en el procedimiento laboral, cosa que es magnífica, porque a la fecha los procedimientos laborales duran de 3 a 5 años. Y eso... La pretensión es que en un par de meses, 3 meses, bueno, ya cuando mucho 6, se resuelvan los conflictos para bien de la empresa, para bien de los trabajadores. Y también este enfoque que trae de contemplar los derechos humanos y la paridad de género también, sin duda importante en esta legislación. Totalmente de acuerdo. Nuestro país tiene ya algunos años que reconoció los derechos humanos, y dentro de los derechos humanos el trabajo como un derecho humano. Hay que modernizarnos también en este sentido. ¿Por qué? Bueno, pues porque las normas tradicionales no responden a esta visión. Y dentro de ello, el tema de género es fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una cultura ancestral de discriminación por razón de género. Hay que pensar, hay que regular las relaciones laborales teniendo en cuenta esta visión en donde las mujeres que hoy ocupan un mayor porcentaje que los hombres en la población económicamente activa empleada, pues tienen que ser visualizadas y atendidas por la norma. Pues doctor Alfonso Bouzas, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, muchísimas gracias por habernos compartido su opinión sobre esta aprobación de la reforma laboral. Estamos a tus órdenes y de tu auditorio. Que tenga un excelente día, muchísimas gracias.